Gracias, señor presidente. Bueno, coincido con la diputada preopinante que es un buen momento. Hace muchos años que estamos trabajando en una agenda ampliada por la libertad de expresión y claramente el proyecto de modificación del tipo penal de calumnias e injurias era una necesidad que estábamos planteando. Por supuesto, lamentamos las formas, otra vez con esta imperiosa necesidad de imponer una redacción porque la presidenta envía un mensaje y no puede corrérsele una coma, otra vez esta discusión en una comisión soslayando las instancias anteriores de debate. Quiero decirles que el día 15 de abril de este año, en la Comisión de Libertad de Expresión recibimos al CELS, que tiene un muy buen informe y un desarrollo de propuesta sobre la modificación de calumnias e injurias, y allí llegamos a previos consensos, incluso con el proyecto de la diputada Marcela Rodríguez, que proponía la derogación directa de este tipo penal en el Código. Lamentablemente se trata este proyecto en una comisión posteriormente a un plenario donde participamos de legislación general y de derechos humanos, y aparece el proyecto del Ejecutivo sin posibilidad de confrontar o de invitar a las mismas personas que habían estado debatiendo con nosotros en la Comisión de Libertad de Expresión. Digo que es una pena porque podíamos haber acordado y podíamos haber seguramente enriquecido esta redacción, llegando a votar en general y en particular la norma. Lamentablemente, como otra vez se opta por el atajo y por la imposición de la mayoría, vamos a acompañar en general porque creemos que es necesario dar este paso de modificación de los delitos de calumnias e injurias, pero vamos en particular a proponer nuestra redacción porque creemos que refleja de mejor manera la doctrina que recoge nuestra Corte y la jurisprudencia en materia de jurisdicción supranacional. Los proyectos que estaban a la vista eran 5, más el proyecto del Poder Ejecutivo y la propuesta del CELS. Quiero decirles que este tema no es un tema solamente a partir del fallo Kimmel, no es un tema solamente a partir de la Argentina, es un tema que se viene discutiendo en la modernidad en relación al conflicto que existe entre el poder y la prensa. Siempre existe un conflicto entre la necesidad de la información y de la prensa de poder dar a conocer y dar a luz los hechos públicos y la resistencia de los funcionarios justamente para que se conozcan sus actos y para que la sociedad tenga acceso directo a esta información. Por eso, como decía, ya en el año 1964 la Corte de Estados Unidos, a partir del caso New York Times y versus Sullivan, establece y surge la doctrina de la real malicia, considerando que cuando el derecho de informar colisiona con el derecho del honor de las personas públicas y por asuntos de interés público, tiene prioridad el derecho a informar. Es decir, el derecho a informar en este caso es un derecho preferente. Reconoce a estas informaciones una especie de presunción de legitimidad y produce la inversión de la carga de la prueba en cabeza del personaje público o del funcionario público. No solo tendrá que probar la falsedad de la manifestación que le impugnan, sino que también va a tener que probar que fue hecha con conocimiento de su falta de veracidad, es decir, con temerario interés por averiguar la verdad o malicia. Nuestra Corte Suprema, como bien señalaba la diputada Conti, recoge la doctrina de la real malicia y ya en el caso Campillay o en el caso Morales Solá del 12 de noviembre del 96, sostiene que cuando la información se refiere a funcionarios públicos, figuras públicas involucradas en cuestiones de esa índole, aun si la noticia tuviere expresiones falsas e inexactas, los que se consideran afectados deberán demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad y obró con real malicia. Es decir, la Corte receptó totalmente la doctrina de real malicia y la importancia de esa doctrina justamente que está basada en la necesidad de evitar la autocensura.
Esto significa no desalentar la crítica profunda y de ninguna manera limitar la variedad del debate público. Llegamos al caso Kimmel, que recién se reseñaba, y en el año 2008, el 2 de mayo del 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace justicia en el caso Kimmel, revierte la condena que le había impuesto la justicia argentina a 1 año de prisión y 20.000 pesos de multa, y no solo restablece justicia en el caso concreto, sino que remarca la importancia de la libertad de expresión en una democracia constitucional, impidiendo que se trate por ninguna manera y ninguna vía de sofocar la investigación o el control que la prensa ejerce sobre los actos públicos. Ordena al Estado argentino la modificación del delito y la adecuación de nuestro Código Penal justamente por considerarla que colisionaba con los principios de legalidad expresados en el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Nosotros creemos que se hubiera logrado una mejor redacción que pudiera reflejar claramente la doctrina de la real malicia, pero que además también modificara el artículo 1089 del Código Civil, porque creemos que si no se modifica ese artículo del Código Civil, por allí también hay una vía de contradicción que seguramente dificultará la tarea de interpretación de la justicia. Como decía, creemos que la protección del ejercicio periodístico es un deber del Estado. Entender que en un país y en una democracia la prensa cumple un rol de contrapoder y un rol de equilibrio sobre las instituciones es algo que nunca debe ponerse en duda en la Argentina. Y la verdad, tengo que disentir con lo que recién señalaba el miembro informante del oficialismo, o disentir con lo que dice la propia presidenta en declaraciones hace muy poco, donde señala que en la Argentina nunca hubo de manera más absoluta libertad de prensa. La verdad que un gobierno que confronta, un gobierno que limita, dada cualquier vía, ya sea el abuso de controles fiscales, como ha pasado, o una ley restrictiva de la libertad de prensa, una ley restrictiva de las frecuencias radioeléctricas, como lo que votamos en este Congreso, me parece que no puede sostener que defiende la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pero además, si esta consideración política no fuera totalmente el argumento que les convenza, solo recordemos que en la Comisión de Libertad de Expresión durante el año 2008 y 2009 hemos recibido entre 50 y 60 denuncias por año referidas a agresiones físicas a periodistas, reporteros gráficos, fotógrafos, amenazas de muerte a familiares de periodistas y trabajadores de la prensa, la prohibición del ingreso a cubrir la tarea periodística, y muchas veces esa prohibición de ingreso es en los ámbitos del gobierno nacional, el levantamiento de programas por líneas editoriales críticas y a veces hasta la salida intempestiva del aire de muchos programas en distintos medios de cable del país, la denegatoria del acceso a la información por parte de distintos gobiernos provinciales y nacional, la interferencia a distintos programas y radios y distintos hechos de saqueos, ataques, incendios a distintos medios de comunicación, radios, antenas, plantas transmisoras, y esto es moneda corriente. Por lo tanto, me parece que la profundidad de este debate no está dado solo en la modificación del tipo penal que hoy nos ocupa, un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que debemos cumplir, porque si no estaríamos en colisión con esos principios de legalidad que hemos suscrito como país y que nuestra Constitución ha reconocido en el artículo 75, sino que tenemos que ir más allá en la definición de qué significa la libertad de expresión y la libertad de prensa en un país.
No puede sostenerse que se ha caído el mito de la prensa independiente, porque eso directamente lesiona a la calidad de nuestro sistema democrático y ofende a quienes estamos diciendo que desde el Estado debe protegerse este derecho legítimo del acceso a la información de los ciudadanos. La libertad de expresión no es solamente el ejercicio del periodismo. La libertad de expresión no es privativa de los medios de comunicación y la libertad de expresión no es de ninguna manera posible restringirla desde los gobiernos. Al contrario, la libertad de expresión es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, un derecho compuesto por 3 partes: recibir, buscar y difundir información. Y si no comprendemos que la agenda legislativa que debe abordarse es mucho más amplia que una ley que modifique el esquema de radiodifusión vigente,